Saludos amigos, bienvenidos a un episodio más de Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Este espacio donde hablamos sin filtro de política, de la defensa nacional, de los temas de actualidad, pero sobre todo el tema central lo eres tú y lo que te preocupa. En el día de hoy y dado los últimos acontecimientos geopolíticos que hemos estado viendo en el Medio Oriente, yo tengo dos invitados de lujo, a quienes también tengo el placer de llamarlos amigos, y yo quiero presentárselos hoy. Vamos a tener una conversación exquisita y no es nada más y nada menos que un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él es el coronel Carlos Pantera Quiñones, y también tenemos a otro gran amigo, que él es el mayor retirado del U.S. Army, Sigfredo Pérez, y el coronel Pantera, como le decimos de cariño, además, ¿verdad?, de que fue su nombre de combate. Él fue instructor de piloto de combate y comandante, también fue comandante de la base aérea Muñiz. Y el mayor retirado Sigfredo Pérez, que una de sus especialidades fue paracaidismo, ¿verdad que sí? Así que bienvenidos a ambos a Micrófono Abierto. Qué gusto que podamos compartir este espacio donde vamos a analizar temas de actualidad y de su expertise. Bienvenido, coronel. Bienvenido, mayor. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Y honor y privilegio. Ellos vinieron con globo terráqueo y todo. Ellos vinieron para hablar del conflicto en Medio Oriente y qué bueno que me acompañen. Hoy, uno de los temas que vamos a tocar, que yo sé que los que nos están viendo quizás también se han preguntado, porque que mucho se habló de los B-2 cuando, ¿verdad?, de los aviones B-2, de cuando salieron de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente, iban a impactar, que son los B-2 Spirit, y que son unos aviones de estrategia militar. Y no es lo mismo nosotros estar hablando acerca de los B-2 y de toda la información que vemos en el internet y de lo que hacen y los videos, a escuchar de dos veteranos que han estado en conflictos, que tengo un piloto experto, coronel retirado aquí a mi lado, que ellos conocen muchísimo más de lo que usted y yo pudiéramos conocer, porque ellos sí han estado en combate. Y me gustaría comenzar preguntándole al coronel Carlos Pantera Quiñones, desde su experiencia en la Fuerza Aérea, ¿qué representa el B-2 Spirit para la estrategia militar de los Estados Unidos hoy día? Buenos días a todos. De nuevo, un placer y un privilegio estar aquí con la senadora Keren Riquelme. ¿Qué representa el B-2? Primero, es el único avión en su clase en todo el mundo que tiene Estados Unidos. Lo opera solamente la Fuerza Aérea y es un bombardero estratégico que puede ir, básicamente, como mostraron aquí, puede ir y volver a cualquier parte del mundo. En este caso, la operación tomó 36 horas desde que salió de Whiteman Air Force Base, Missouri, hasta que fue al desierto, a Irán. Claro, requirió reabastecimiento en el aire, air refueling, lo cual yo hice y muchos de mis compañeros hicimos cuando íbamos en los aviones de combate a Sudamérica. Y básicamente el tú poder proyectar el air power en sitios que nadie llega y volver el mismo día, y el avión es un avión lo que llaman invisible o low observable. Ajá. O sea, que el radar enemigo no te puede detectar, y tú casi siempre operan de noche por razones obvias. Y tú poder ir y volver, eso es algo que para Estados Unidos estratégicamente nadie tiene esa capacidad. El armamento que se usó en este caso, que es la bomba GBU-57, GBU stands for Global Positioning Global Bomb Unit, es una bomba inteligente. ¿Qué quiere decir? Que esa bomba tiene en su kit atrás un sistema de GPS con INS, Inertial Navigation System. La bomba, cuando sale, tiene unas aletas, y básicamente esa energía cinética que sueltan la bomba a 20, 30 y pico de mil pies, 400, 500 millas por hora, esa energía cinética con las aletas hace que la bomba, básicamente como manejar un carro, ella llega hasta las coordenadas precisas de GPS e impacta. ¿Qué quiere decir eso? Que pues es bien precisa y el daño colateral que podría infligir pues es menor. Claro, en este caso, como estaban dándole a una facilidad donde no había población civil, es una bomba idónea para eso. 30,000 libras pesa la bomba, 21.5 pies de largo, y dentro de la bomba hay una capacidad explosiva de casi 6,000 libras. O sea que es una barbaridad. Wow. Le llaman BBB, Bunker Buster Bomb. Wow. Y también se le conoce como MOP, Massive Ordnance Penetrator.
donde la bomba penetra y cuando la bomba para, ahí revienta. ¿Qué de cierto tiene? Porque yo he escuchado, ¿verdad?, muchas versiones, pero ustedes pues son los expertos en el tema, de que salieron muchos B2 a la misma vez para que no se supiera cuál era el que iba a impactar o para que no se supiera la ruta. ¿Cómo trabaja eso? Lo que voy a decir ahora es público, o sea, Sí. no es nada clasificado, ¿ok? Porque ha salido ya en la misma conferencia de prensa del secretario de Defensa con el Chief of Staff of the Air Force. 125 aviones fue el paquete total. De esos, supuestamente 6 B2 con el paquete perdón, de los tanqueros y los escoltas de fighters fueron hacia el oeste. Como señuelo, le llaman deception. Ajá. Que fueron hacia el oeste para proyectar que el ataque venía del Pacífico. No decoys, ¿ok? Señuelos. Cuando en realidad el ataque vino del este, del Atlántico. Esos fueron los 7 B2 con las escoltas de los fighters y los tanqueros. ¿Y por qué se hacen esas escoltas, verdad? Yo no quiero asumir, ¿verdad? Porque las escoltas son protección, pero quiero que me expliquen ¿verdad? Esas escoltas si hacen algún otro tipo de función. La escolta es por si hubiera aviones enemigos, pues la escolta, que son los aviones de combate, se encargan de, como dicen, sanitize, limpiar todo lo que está alrededor del bombardero, en este caso, para protegerlo. Y siempre tiene que ir con escolta. Eso es lo que llaman LFE, Large Force Employment Packages. Eso es estándar. Okay. O sea, tú vas siempre blindado. Tú juegas a ganar. Tú vas con la escolta y si el que se atreva a subir, lo van a limpiar, lo van a eliminar del aire. Wow. Quisiera preguntarle al mayor Sigfredo Pérez, que es un súper gusto poder estar aquí con ustedes y hablar de esto porque nosotros pues hemos trabajado juntos otros temas, con el mayor, yo he estado en grupos con el grupo de veteranos visitando el Congreso, hemos estado haciendo trabajo con los veteranos, con el coronel y el mayor, pero poder sentarnos y hablar y compartir estos temas, pues para mí es bien emocionante porque fuera de lo que es el trabajo profesional que hemos hecho, pues también somos amigos, pero mayor, a mí me gustaría que usted abundara un poquito en qué mensaje se le está enviando al enemigo y a los aliados con un despliegue como un despliegue de fuerza, y ¿sería disuasivo, preventivo o simplemente es parte de una operación en marcha? No, el mensaje es alto y claro de que el poder militar de Estados Unidos puede llegar con un brazo bien potente a cualquier parte del mundo y tocarte con mucho cariño. Okay. Yo quería en ese aspecto añadir un poco a lo que dijo el coronel sobre el B2 y los aviones que tienen la tecnología stealth, que los hace invisibles ante el radar. Un operador de radar que hubiese estado mirando, ¿verdad?, lo que está pasando en el aire de Irán, posiblemente lo que vio fue una pequeña... un puntito, un signature, que equivaldría a un insecto. A lo que ese operador radar podría interpretar como que es un insecto. No más grande de eso. Y se da cuenta de que tuvo, que no esto pudo identificar bien lo que era. Sí, pues es invisible, como dijo el coronel. Cuando las bombas ya están encima de él. Quiero añadir algo. Cuando hablan de aviones de cuarta y quinta generación, para los aviones de combate quinta generación son el F-22 Raptor y el F-35 Lightning. Cuando hablan de que aviones de combate escoltaron al B-2, el B-2 siendo un avión stealth también, low observable, pues no hace ningún sentido que aviones de cuarta generación como el F-15 o F-16 lo escolten, porque si no, el radar enemigo los va a ver. Así que esa escolta tuvo que haber sido, y también salió en unos videos que son de entero crédito, esa escolta B-2 tuvo que haber sido escoltado por F-22 y F-35, que son aviones de quinta generación con el B-2. Los demás, pues, estaban probablemente atrás, por si acaso, pero era hacer todo el package invisible.
¿Cómo cambian las reglas del juego cuando los enemigos de combate ven un despliegue o se comienza a hablar? Porque a veces no es ni que ven el despliegue, porque aquí cambió la regla de juego. Cuando se mencionaron los B-2, todo cambió. Porque al principio era Estados Unidos se involucra en el conflicto, no se involucra. Cada vez que le preguntaban al presidente, decía, lo estoy pensando. Sí. Que nosotros sabemos que eso es una estrategia militar, no decirlo. Correcto. Y quizás por eso es que en ocasiones se le criticó al presidente el no llevar al Congreso este ataque sorpresivo para una autorización que en realidad no es una guerra, era un ataque, un operativo, o sea, no era una declaración de guerra. Y eran muchas personas disidentes, vamos a decir, políticos del presidente, criticaron mucho la decisión. La realidad es que pues era la única manera que tenían de poder criticar el poder respaldar una guerra que había que eliminar un armamento que ponía en peligro no solamente a Israel, sino al resto del mundo. Pero cuando el presidente comienza a hablar de los B-2 Spirit y se comienza a mencionar que quienes único tienen este armamento y si decide involucrarse es Estados Unidos, ¿cómo esto afecta esas negociaciones, esas estrategias y esa respuesta del enemigo? Para mí, básicamente esto es lo que yo tengo, yo te voy a dar 2 semanas para que tú te sientas a la mesa de negociación. Irán no respondió a ese pedido y entonces pasó como él le dice, te voy a enviar este regalito con cariño. Ahora lo que se espera es de que Irán se siente a la mesa de negociación. La gran interrogante es qué pasa si Irán no quiere sentarse a la mesa de negociación y sigue insistiendo en crear el uranio enriquecido al 90%, que es según los expertos lo que se necesita para hacer la bomba nuclear. Una ojiva nuclear. ¿Qué pasa? A mí, personalmente, si ellos siguen con ese juego, no me extrañaría que haya otro ataque. ¿Ustedes piensan que es real la posibilidad de que dentro de poco haya una tercera guerra mundial? No. ¿Por qué ustedes no lo piensan? ¿Y cómo ustedes ven cómo se está desarrollando estos conflictos en el Medio Oriente? ¿Qué ustedes perciben? Okay. Mi punto de vista, que lo comparten muchas personas, es que una tercera guerra mundial implica demasiado para el mundo. Y ni China ni Rusia, sabiendo la capacidad militar que tiene Estados Unidos y la política de Estados Unidos en cuanto al uso de bombas nucleares, que Estados Unidos se reserva el derecho a usarlas primero. Cuando entienda que es necesario, las va a usar primero. Y con esa capacidad de bombardear estratégicamente cualquier punto del globo terráqueo, ellos no se van a arriesgar. Mira el problema que está teniendo Rusia con Ucrania. Ellos pensaban que en un mes iban a controlar todo el territorio. Llevamos para 3 años. Y China no tiene la capacidad nuclear, y mucho menos militar, para enfrentar a Estados Unidos. La tecnología que los chinos tienen es porque se la han copiado. Y no han logrado tener algo producido por ellos que en realidad sea bueno. Hablan de un carro por ahí para hacerle competencia a Tesla, pero aparte de eso, nada más. Yo sé que ustedes han vivido y han estudiado varios conflictos, porque quizás no han estado en muchos conflictos, ¿verdad? Ustedes son teenagers, ¿verdad? Sí, no, para mí ellos... Somos muy jóvenes para ver esto. Yo estuve fue en los Balcanes, en Operation Joint Force, pero yo no estuve en Vietnam ni en Corea. Mi suegro, que en paz descanse, sí. No, yo le digo teenagers somos porque nenes. Es que ustedes tienen que ver detrás de la cámara. Ellos están aquí disimulando, pero detrás de las cámaras ellos son el alma de la fiesta. Pero yo sé que ustedes han experimentado pues, conflictos, los han estudiado, ustedes son estudiosos de la materia militar. ¿Cómo ustedes comparan esto que está sucediendo ahora, quizás en los Estados Unidos, que está entrando en algunos otros conflictos militares que no son directamente con ellos? Ellos pues están en apoyo al NATO o en un momento dado Ucrania o en Israel, a otros conflictos que ustedes
han estudiado o han vivido porque han estado presentes. ¿Cómo se diferencia y en su experiencia, cómo ustedes piensan que... ¿Qué conflictos específicamente fuera de Rusia versus Ucrania o Israel versus Gaza? ¿A qué conflicto te refieres? No, si ustedes han podido identificar a estos conflictos que están ahora mismo, ¿verdad? Que es ahora mismo lo que tenemos Ucrania, Rusia, lo que usted mencionó, a otros conflictos que ustedes han estado o presentes o han estudiado y cómo piensan que al final si se van a resolver de la misma manera, si es que esto va a escalar, si es que ustedes lo ven de otra manera. Yo sé que cada conflicto, ¿verdad?, tiene su característica, tiene su momento histórico, pero muchas veces los enemigos que se enfrentan, por ejemplo, Israel y los palestinos, pues son enemigos históricos. Ucrania y Rusia no son históricos porque antes Ucrania era parte de Rusia, ¿verdad? Y hace poco, pues, que se vuelven enemigos al Rusia querer recuperar los terrenos que ellos entienden son de ellos de Ucrania. Pero siempre va a haber puntos que se encuentran similares dentro de estos conflictos. ¿Cómo ustedes lo ven y si entienden que va a tener el mismo outcome, el mismo resultado? Pues Estados Unidos tiene distintos escenarios estratégicos cuando interviene en algún punto en el mundo. Y, por ejemplo, están lo que se llama low intensity conflict. ¿Okay? Low intensity conflict puede ser sacar o coger preso al presidente de un país, como hicimos en Panamá, o hasta hacer un operativo, como que se hizo recientemente con el bombardeo en Irán. Es un low intensity conflict porque es regional, no abarca mucho otros países. Después viene un mid intensity conflict. El mid intensity conflict ya puede estar envuelto 2 o 3 países. Y Estados Unidos, siendo uno de esos países, puede estar haciendo todo lo que tiene que hacer para asegurar su seguridad nacional, parte de su poder estratégico en el mundo. Y entonces después viene un large intensity conflict que pues, puede envolver más de 3 países y en una región un poco más grande. Y para eso Estados Unidos no necesita declaración de guerra del Congreso. Vietnam fue un conflicto. Ahí nunca se declaró una guerra, porque el único que declara la guerra es el Congreso. De hecho, Obama en varias ocasiones intervino bajo autorizaciones del Congreso anteriores. Por ejemplo, cuando el Congreso le da autorización a Bush para ir a atacar el terrorismo, ISIS no existía para ese tiempo. Y entonces Obama utiliza la autorización del Congreso en contra del terrorismo para atacar a ISIS cuando no tenía que ver, sí tiene que ver el terrorismo, pero no tenía que ver el grupo. Yo quisiera, ¿verdad? Y es bien interesante lo que estás hablando, Mayor. Y si ustedes ven quizás lo mismo que yo veo, yo no soy una experta militar, pero me gusta estudiar el tema. Y sí, una de las cosas que se habló durante este último conflicto, que todavía está latente, el conflicto entre Israel e Irán, ¿verdad? Son enemigos también históricos, así como los palestinos y los israelitas. Pero se habló acerca de derrocar el gobierno de Irán como la solución. Incluso se habló de eliminar el Ayatollah Khomeini para poder resolver el conflicto y que regresara el Shah de Irán y que regresara nuevamente, que fue algo parecido, ¿verdad? Lo que pasó en Siria, en el derrocamiento del gobierno de Siria. Y en Irak. Y en Irak también, exacto. ¿Ustedes ven la posibilidad de que esto a mediano o largo plazo, porque fue una amenaza y fue una amenaza abierta, tanto de Netanyahu, el primer ministro de Israel,
como del presidente de los Estados Unidos y sabemos dónde está escondido y sabemos dónde usted está, en qué búnker se encuentra con su familia. ¿Ustedes piensan que ya al haber eliminado el armamento o por lo menos el uranio ¿verdad? Que eliminaron estos lugares donde estaba el uranio, esa amenaza va a continuar, van a continuar con esa movida para lograr eso, o esto simplemente va a quedar de esta manera? Yo te voy a decir como yo lo veo. Y a mí me gusta mucho estudiar la historia militar y me nutro de diferentes fuentes. Irán ha perdido lo que llaman los aliados proxies. Los Hezbollah que estaban en el Líbano, eso ya están prácticamente eliminados. Los Houthis también. Entonces ahora Irán ha perdido mucho poder y Israel los ha bombardeado, le ha quitado muchos de los cohetes que tiene, los radares, etcétera, etcétera. Jamás. Entonces ahora lo que se está tratando de hacer es de que internamente la misma población de los iraníes hagan ese cambio. ¿Por qué? Sí, que haya una guerra civil. ¿Cómo se vería mejor? ¿Ellos que se resuelvan su problema interno o Estados Unidos interviniendo? ¿Qué pasó en Irak? Uh-huh. Sacamos a Hussein y ¿qué está pasando ahora? ¿Qué pasó en Siria? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros intervenimos y unilateralmente tumbamos al ayatollah? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? ¿Que nosotros vamos a ser los policías del mundo o que cada cual resuelva sus problemas internos? Por otro lado, a mí lo que me preocupa es Irán no va a hacer más de lo que está haciendo. Okay. Hay que esperar ahora a ver si los poquitos que le quedan de los súbditos de ellos atacan. Pero entonces vamos a ver qué está haciendo Israel con Gaza. Eso es algo que tiene que terminar porque Israel está luciendo bien mal ante el mundo. Entonces, ahorita vamos a discutir entonces estratégicamente el Caribe, que es lo que me interesa. Vamos, no lo dejemos para ahorita porque el tiempo corre y yo creo que es bien importante esto que nosotros vamos a discutir, y es que siempre hemos hablado del rol de Puerto Rico en lo que es la seguridad nacional. Y ahora mismo el tema de seguridad nacional es uno de los temas más importantes de la administración Trump-Vance, y siempre se deja a un lado el tema de Puerto Rico, pero yo creo que en este momento y con lo que está sucediendo en el Caribe, Latinoamérica, como China tiene unos planes estratégicos con el Caribe y América Latina, y qué papel juega Puerto Rico en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente con bases como la de Ceiba o la ubicación geoestratégica de nuestra querida isla. Ese es un tema que a mí me apasiona. Y ahí se las dejo. Miren, ahí se las dejo. Porque cuando yo era comandante de la base Aérea Muñiz, yo hice un plan estratégico llamado la visión de la base Aérea Muñiz en cuanto al Caribe. Fue en el 2011. Ese plan yo lo distribuí cuando fui al Congreso. Lo tenía todo el mundo en aquel entonces, y los generales del National Guard Bureau y 12 Air Force, donde yo insisto que Puerto Rico sigue siendo un área estratégica porque de Puerto Rico se puede proyectar, es la palabra, lo que llaman el Global Reach, Global Power de la Fuerza Aérea. Tenemos la base Ceiba, que si usted va allí, usted llora. Aquello está totalmente abandonado. Yo he ido a la base Ceiba. Una base que tiene 11.100 pies de pista y un puerto de profundo calado, y aquello está abandonado. Nosotros podríamos hacer, el plan mío era hacer un joint entre el Army Aviation y sacarle el Army Aviation de los helicópteros del distrito móvil, que el distrito quiere expandir esa área, y la base Muñiz, sacarla de allí y ponerla en Ceiba. ¿Será posible? Será posible siempre y cuando el Congreso, que es el que controla lo que llaman el Military Construction, tenga la voluntad política para hacerlo. Pero eso empieza desde el presidente hacia el Congreso. Pero con este nuevo presupuesto hay mucho dinero para lo que son bases militares y para expandir lo que es la fuerza militar. Claro, y yo entiendo que nosotros como veteranos progresistas que hemos ido allá siempre estamos enviando ese mensaje. Puerto Rico es importante. Mira lo que está haciendo China, como usted acaba de decir. Rusia, o sea, están metidos en Sudamérica, en Centroamérica, y aquí están durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué hay que hacer para reactivar aquí Puerto Rico como uno de los lugares más importantes? Que sigue siendo, porque la isla no se ha movido, estamos en el mismo lugar. Pero ¿qué hace falta para que Puerto Rico se reactive o para que noten que Puerto Rico brilla
Una inyección económica en la base de Ceiba. Cuando yo estaba a cargo de esto, eran 250 millones aproximadamente relocalizar la base Muñiz a Ceiba. En aquel entonces, estaba hablando de 350 millones, pero esos son peanuts. Esos son una pesetería para el presupuesto que tiene Estados Unidos en cuanto a las bases militares. Yo quiero añadir al respecto, porque hablan mucho los críticos de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, de que Puerto Rico ya no tiene valor estratégico. Y eso es totalmente falso. Puerto Rico nunca ha perdido el valor estratégico. Lo que pasa es que por cuestiones de presupuesto se cerraron las bases, porque la tecnología también ha avanzado tanto que pues no hacía falta en ese momento tener un escuadrón de B-52 en Ramey, cuando estaba el Strategic Air Command, o tener la base de Ceiba. Eso fue una pena también, porque la base de Ceiba apoyaba el campo de tiro en Vieques. Y al cerrar el campo de tiro de Vieques, pues perdió la misión. Ahora... Sí, es que, y el tema de Vieques es un tema delicado aquí en Puerto Rico, porque cómo nosotros podemos reconciliar lo que estaba pasando con la población civil, con lo que se quería a nivel militar. Quizás muchos de los puertorriqueños cerraron la posibilidad públicamente, ¿verdad? Y en cuanto a su apoyo a que hubiesen más bases militares, porque no podían unir lo que era que Puerto Rico sirviera a la Fuerza Militar de los Estados Unidos de una manera como una isla que apoya la seguridad nacional y lo que le estaba pasando a la población civil. Pero sería interesante, ya que cierra el campo de Vieques, ¿verdad? Y el campo de práctica militar en Vieques, ¿cómo se podría reformar esa visión ante los puertorriqueños de que se necesita una base militar para no solamente apoyo de seguridad nacional, sino que también ayudaría a la economía en Puerto Rico? Quizás no una base militar en términos de servicio, una base full Active Duty Air Force, pero sí una base de la reserva. O sea, imagínate la base aérea Muñiz relocalizada en Ceiba con aviones estratégicos tanqueros. Un escuadrón de aviones estratégicos tanqueros son 8 aviones. 8 aviones que pueden despegar de Puerto Rico versus el este de Estados Unidos. 8 aviones que están mucho más cerca de Europa, ¿okay? que cruzando desde la costa este de Estados Unidos. Una base donde tú tengas los helicópteros del Army Aviation con los aviones, que puede ser reserva de la Fuerza Aérea o Guardia Nacional Aérea o una combinación. El footprint sería menor, pero estratégicamente estás proyectando lo que llaman air power. ¿Cómo ustedes ven el tema de la estadidad en cuanto a lo que es seguridad nacional? Porque se ha hablado mucho acerca de que hasta que, y esto es un tema que salió esta semana pasada, un tema acerca de que la estadidad, que Puerto Rico se convierta en el Estado 51, aseguraría muchas cosas para Puerto Rico, incluyendo a posteriori lo que es la ciudadanía americana, por unos temas que, aunque sus sentencias en el Tribunal Supremo no tienen nada que ver con la ciudadanía americana que tenemos los puertorriqueños, dada por el Acta Jones en el 1917, pero sí, ¿verdad? Ha salido el tema de que hay muchas cosas que se pueden asegurar con la estadidad, y una de ellas es que se toma por sentado, por ejemplo, la ciudadanía americana, de que es por una ley, no es constitucional, a menos que se cambie a Estado, ¿verdad? Que nuestro estatus político sea el Estado 51 o 52 o 53, el que sea, ¿verdad? Pero que seamos Estado. Y eso aseguraría por constitución a los que nazcan en la isla, ¿verdad? Nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, hacia adelante, esa ciudadanía americana. Pero también el ser Estado, ¿cómo cambiaría en cuanto a nuestra posición de seguridad nacional ante las Fuerzas Armadas y ante el mundo? Esa posición de Puerto Rico como Estado 51, ¿qué cambiaría? ¿Qué aseguraría? ¿Qué mejoraría? Y me gustaría escuchar su opinión, porque ustedes son personas que, al igual que yo, creemos en la estadidad. Puerto Rico Estado va a tener bases militares nuevamente, en full capacity.
y a lo mejor no necesariamente sean de la Reserva o de la Guardia Nacional. Posiblemente sean unidades de la Fuerza Aérea Activa, que podría pasar. Ahora, cuando yo me refería a que Puerto Rico nunca ha perdido su lugar estratégico ante Estados Unidos, es por la posición geográfica que está, uno. Y segundo, porque el enemigo, entiéndase, los rusos y los chinos, ya se han penetrado en América Latina. Por ejemplo, los rusos están construyendo una base aérea en Venezuela. Los chinos están construyendo una base naval en Cuba. Y Puerto Rico, Estado, tendría pues más presencia de Estados Unidos en el área. Voy a añadir, uno de los bullets que yo utilizaba era, y ya estaba debidamente aceptado, que Puerto Rico, entiéndase, la Guardia Nacional de Puerto Rico, era el bridge, el puente entre las Américas, entre Norteamérica, el Caribe, Centroamérica y Suramérica, porque culturalmente somos latinos, culturalmente hablamos el mismo idioma, culturalmente tenemos más o menos las mismas costumbres, y qué mejor que usarnos a nosotros. Esa es la parte, no política, sino la parte cultural. Ahora, nosotros tenemos que cambiar, que hemos estado, por lo menos yo he estado 2 veces en el Congreso. La primera vez fue en el 2014 y la segunda vez fue en el 22, que fuimos 30 veteranos progresistas. Él ha estado como 3 o 4 veces. Pero tenemos que cambiar. Cuando vamos allá siempre vamos a pedir. Uh-huh. Siempre vamos a pedir. Y el estereotipo que cuando vamos allá, usted siempre viene aquí a pedir. El mensaje tiene que ser que nosotros vamos a darle a Estados Unidos para que Estados Unidos lo convenzamos de que porque somos relevantes. Porque somos relevantes. Pues yo te lo voy a proponer. Cuando Trump estaba en el primer término, él tenía un dicho que China, you're fired. Puerto Rico, you're hired. Y eso era que él ahora mismo quiere hacer lo mismo. Y la gobernadora ahora mismo ya abrió la llave, que me alegro muchísimo. Traer esas industrias manufactureras electrónicas, sobre todo electrónica, microchips de overseas, donde estén en Asia, traerlas a territorios americanos. La mayoría se están haciendo en Taiwán. Perfecto. Pues entonces, ¿qué tenemos relocalizarla, lo que le llaman el reshoring en inglés. Está Aguadilla. ¿Cuántas? Está Honeywell, está Pratt & Whitney, está Hewlett Packard, vete a la farmacéutica en Junco. O sea, ya tenemos la manufactura, la mano diestra del puertorriqueño. Y la infraestructura, que aunque todavía estamos, ¿verdad?, construyendo la infraestructura eléctrica. Ese es el cuco de nosotros. Y por ahí nos van a dar. Hasta que nosotros no resolvamos el problema de la electricidad en Puerto Rico, definitivamente tenemos un talón de Aquiles. Sí, y se va a resolver. Pero tenemos la mano diestra e inteligente, bilingüe, tenemos el expertise de la farmacéutica, de la electrónica. Todo eso es puntos a favor de por qué a Estados Unidos le conviene que seamos Estado. Trae eso para acá versus tenerlo en Sudamérica o en Centroamérica. Ya te dije la parte estratégica, como bien dice él. De Puerto Rico se pueden proyectar muchas cosas hacia el hemisferio, tanto centroamericano como latinoamericano como suramericano. Lo hemos probado. Hemos probado que Puerto Rico lo puede hacer y lo puede hacer bien. Pero ese mensaje hay que cambiarlo, y ya entiendo que la gobernadora ya está haciendo unos ajustes para traer esa gente. No, de hecho, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para comenzar a hacer todo lo que haga falta para hacer el reshoring y el nearshoring. Que tenemos el nearshoring y el reshoring. De hecho, cuando yo estuve en el Senado, yo trabajé con Invest Puerto Rico, hicimos unas mesas de trabajo junto con las universidades también para ver cómo podíamos adelantar lo que era esa agenda de tanto de permisos, de política pública de permisos, que se adelantó de la preparación que podían tener las empresas de apoyo, porque no solamente es traer estas empresas, sino necesitamos unas empresas, pequeñas y medianas empresas de apoyo en Puerto Rico, y cómo incluso desde el Departamento de Educación y las universidades podíamos entrenar los estudiantes, incluso desde escuela intermedia, que necesitamos más estudiantes de vocación, de estudiantes de escuela vocacional, para que incluso fueran empresarios para hacer
Eso tiene que tener un mandato de ella, sea el Departamento de Educación. Para ahí. Pero todo eso se estuvo trabajando, se continúa trabajando, porque lo que queremos es tener una fuerza laboral no solamente resiliente, sino también que sea precisamente lo que se necesita para que cuando todas estas empresas quieran comenzar a relocalizarse en Puerto Rico, encuentren esa red de apoyo de pequeñas, medianas empresas, y que también Puerto Rico, que ese es el motor, nuestro motor económico, pues también se vea beneficiado, nuestros jóvenes empresariales, pero todo esto tiene que ir en una agenda común y la agenda debe ser la prosperidad para Puerto Rico, el que Puerto Rico continúe brillando, el que continúe siendo relevante y el que su posición geopolítica pueda ser vista, tanto como nosotros la vemos, pueda ser vista en el Congreso, en Casa Blanca y en todos los lugares, incluyendo las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que su máximo líder está en la Casa Blanca y podamos seguir trabajando el cuco en conjunto. Congreso es de que si nosotros nos convertimos en Estado, vamos a ser un Estado demócrata. Y eso no necesariamente es cierto, porque yo digo que Puerto Rico va a ser un swing state. Tenemos, la gobernadora es republicana y el comisionado residente es demócrata. Y hemos tenido un mix. Así que no necesariamente eso es cierto, pero esa es la percepción que se ha creado. Que claro, si Puerto Rico se convierte en Estado, van a ser 2 asientos demócratas y 5 representantes. Esa percepción tenemos que combatirla. La crearon los demócratas en Puerto Rico. Y eso es otra conversación para micrófono abierto, porque este tema es tan amplio y a mí me fascina el tema y me hace recordar los últimos 2 estados que se unieron a la nación americana, que fue Alaska y Hawái, que los republicanos reclamaron Hawái, los demócratas reclamaron Alaska y al final del camino se cruzaron. Sí. O sea, pero ellos, ¿verdad?, reclamaron eso para poder tener ese balance de los 50 estados. Que terminamos, yo quiero reconocer la labor de esos pilotos. Estar sentados 36 horas en una cabina no es fácil. Yo estuve 7 horas con muchos compañeros cuando fuimos de aquí a Chile y de aquí a Paraguay en F-16 y A-7. 7 horas en un avión de un asiento. En este caso, el B2 son 2. Es cierto que ellos tienen un toilet potty pad, como dicen, y es cierto que tienen un microondas, y es cierto que tienen una neverita, pero con PAI son 36 horas, y eso no es fácil. No, y la fuerza mental que tú tienes que tener, la preparación, porque no es que simplemente sabes pilotear, es que tienes que tener una preparación mental de saber a lo que vas, de saber que la misión tiene que quedar perfecta, de que el mundo entero tiene los ojos puestos en ti. La presión es brutal. Una presión que están en el Situation Room, allá está el presidente, está toda la plana mayor y están todos pendientes de tu trabajo. Hay que felicitar las Fuerzas Armadas, hay que felicitar los comandantes de esta misión, al igual que felicitarlos ustedes cuando hicieron también su trabajo, porque no podríamos estar disfrutando de la democracia y de lo que tenemos hoy día si ustedes no hubieran hecho su labor en su tiempo, a lo cual yo tengo que agradecerles no solamente la participación, que ya se nos ha acabado el tiempo acá en el podcast, pero agradecerles su servicio siempre. Y seguimos sirviendo voluntariamente en otros organizaciones. Lo sé, que ustedes están siempre activos, por eso están aquí hoy conmigo y nos hemos encontrado en múltiples ocasiones en estos trabajos de la vida, de poder llevar este mensaje, de poder educar, pero quiero agradecerles su valentía, su servicio, al igual que a los veteranos y a los militares, agradecerles por su servicio, los que nos están observando, o los familiares que también son parte de este servicio. Gracias por lo que hacen, gracias por lo que hicieron, gracias por ser parte de esta hermosa democracia que vivimos. Y solamente me queda dar las gracias por haber estado acompañándome en este podcast. Gracias, coronel. Gracias, mayor. Gracias por la invitación, senadora. Y a ustedes, amigos, gracias por haber compartido con nosotros esta interesantísima conversación. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y plataformas a través de NewsPR, NewsPR Digital, o en mis páginas de redes sociales, Keren Riquelme o Keren Riquelme 51 en Instagram y en X, que antes era Twitter. Y sabemos que la semana que viene vamos a estar con ustedes nuevamente en otro episodio más de Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Gracias por habernos acompañado.